Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes con un nuevo video de automatización. En esta ocasión pues vamos a programar una escena, la número 1 de TIA Portal con Factory. De hecho, la escena la tiene Factory IO ya por default. Entonces vamos a hacer la escena en la programación con PLC TIA Portal. ¿Ok? Esta es la escena en la cual nos pide que esta caja se traslade del punto A al punto B. En este caso va a estar controlado por un sensor. Cuando llegue la caja, automáticamente la banda se va a parar. ¿Ok? Eso es lo que nos pide la escena número 1. Pero yo voy a hacerle algunas modificaciones en las cuales mi idea es que al pulsar el botón de Run vaya a la caja del punto A al punto B, se espere un tiempo y después retorne al punto A, se espere otro tiempo y después vuelva a comenzar el ciclo. Va a ser un sistema de lazo cerrado. Ya que los sistemas de lazo cerrado son los cuando se realiza un automatismo en el cual nada más se interviene una vez para iniciar el proceso, ya ahí se hace automáticamente y solamente se para hasta que se vuelva, no sé, alguna condición de stop o paro de emergencia. Y un lazo abierto sería que cuando yo apachurro el botón de Run avanza la caja y luego regrese otra vez, pero para volver a salir tendría que volver a apachurrar el botón de Run. Ese se llama un sistema de lazo abierto. Pero en esta ocasión lo voy a hacer con lazo cerrado para que nada más al apachurrar el botón de Run automáticamente la caja va a estar de un punto a otro automáticamente. Así lo puedo dejar un día, 2 días, una semana, va a estar trabajando. Lo voy a simular con un PLC real, con un S7200. Es la idea que vean cómo se puede simular o comunicar un PLC real con el simulador Factory IO, que nos sirve muy bien para tratar de simular los procesos antes de ponerlos ya en planta. Bueno, pues esta es mi idea. Espero que les guste y que sigamos creciendo como canal. Me gustaría que se suscribieran, que lo compartan este canal, que me ayuden a agrandar con más técnicos, más ingenieros, aportando un poquito de lo que yo sé. Y espero que la idea es hacer todas las escenas del Factory según mi idea de programación. Hay muchos puntos diferentes de programación, algunos son más fáciles, más complicados, y la idea es que yo les ponga mi punto de vista. Si alguien lo realiza más fácil, me gustaría saberlo. Me gustaría que nos mandaran diagramas también para ver cómo lo hicieron y así que aprendamos todos juntos. Entonces, pues, muchas gracias por estar en mi canal, por ver mis videos, por suscribirse, y los que no lo han hecho, pues por favor suscríbanse, denle like a los videos para seguirlos compartiendo, ¿ok? Bueno, pues ahorita vamos a empezar, ¿ok? Bueno, antes de comenzar les voy a dejar un pequeño video de la utilización de las bandas transportadoras en la industria, cómo puede uno utilizarlas, y en este caso aplica para nuestra pequeña programación que vamos a hacer, cómo se pueden utilizar. Se dan cuenta que hay diferentes tipos de bandas que se utilizan para frascos, para diferentes tipos de la industria. Aquí para unas como pizzas o no sé qué, ¿sí? Se dan cuenta, hay diferentes materiales. Aquí para botellas. Trabajé yo en la industria alimenticia en una empresa por 35 años y yo las utilicé mucho, las bandas transportadoras, en la reparación, en algunos diseños, todo eso, estuve trabajando con ellas. Por eso me gusta esto de la automatización industrial. Entonces, más o menos para que vean el tipo de bandas transportadoras que hay. Entonces, pues va con la idea de lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? Y están checando unas piezas de metal.
Más o menos esa es la idea, miren. Aquí es una área industrial, cómo se utilizan. Pues esa es la idea, que vean ustedes cuál es la utilización, cómo se pueden realizar las bandas, cómo se puede realizar el control, la programación. Muchas requieren sensores, muchas requieren aditamentos especiales para mejor control de sus productos. ¿Ok? Entonces, pues, nuevamente les comento que espero que les guste mi video, que les ayude en sus futuros proyectos, en aprender con algo de lo poco que sé, para que sobre todo a los estudiantes que van empezando. Ok, pues ese es un pequeño videito que tengo, para que más o menos sepan de qué se trata lo que vamos a hacer. Ok, bueno, bueno, pues ya estamos aquí con la escena. Yo le coloqué un tablero de control, en la cual tiene dos botones, uno de run y otro de stop, y dos lámparas que le puse nada más para que se vea bonito, que me indican cuando la banda está en el derecho o cuando está girando a la izquierda, o al sentido. Mi caja, mi sensor, entonces cuando yo le apachurre run, la caja va a empezar a funcionar para acá, se detiene al llegar al sensor, después de un tiempo regresa, se detiene y después de otro tiempo vuelve a salir. No sé dónde se podría utilizar este sistema. Si gustan comentarme dónde se podría utilizar. A mí se me ocurre que ustedes están empacando, no sé, una pieza, y para no trasladar la caja a mano hasta si le van a colocar alguna otra pieza o transportar una pieza hasta este punto de acá, pues con la banda transportadora ustedes colocan la pieza, va a este punto y le colocan otra pieza, y así puede ser un recolector de piezas. Eso es lo que se me ocurre. Si ustedes pueden decirme dónde más podría funcionar esto, pues me gustaría que lo comentaran y me lo dijeran, por favor. Bueno, aquí está mi factory, aquí está ya mi programa en TIA Portal. Yo ya por cuestiones de tiempo ya avancé con todas mis entradas y mis salidas. Aquí están. Ok, pues también déjenme presentarles el PLC con el que vamos a trabajar. Ya lo vieron en la parte de la esquina, pero aquí está más completo. Aquí está con el que vamos a trabajar en este tablero. Este lo utilizo también para dar cursos, para que lo manipulen las personas que quieran los cursos. Pueden trabajar con todo esto que está aquí, programarlos, verlos trabajar con todos los elementos. Ok, y también dentro de los cursos también pueden trabajar con Factory y el PLC. Y tengo otras marcas también, tengo como 6, 7 marcas de PLC con tableros cada uno, por si alguien a lo mejor diciendo es que yo no quiero TIA Portal, yo no quiero Siemens, yo quiero aprender CX Programmer de Omron. También tengo un PLC Omron también para practicar, para programar. Tengo de otras marcas también. Les repito, esto lo utilizo para los cursos que doy aquí en su pobre casa, ¿ok? Entonces, si alguien lo necesita, pues con mucho gusto de sus órdenes. Bueno, entonces, volvamos a Vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar primero con nuestro arranque y paro, el clásico arranque y paro. No, pero aquí no lo puedo poner cerrado porque el Factory ya lo tiene como abierto. Ya colocado, entonces tengo que utilizarlo abierto. Bueno, aquí voy a utilizar una salida interna del PLC. Va a ser como mi bandera para que arranque el sistema. Aquí, pues para el enclavamiento. Bueno, aquí ya tengo mi sistema. Ok. De arranque y paro. Aquí se le puede colocar
Si ustedes quieren una luz que les indique cuando se ha prendido, pues ya se le pueden agregar más cosas. Yo lo voy a hacer así más o menos como les dije. Este es más en mi sistema de room. Ok, vamos con el siguiente. Aquí voy a preguntar que si está el sistema encendido. Y si está el sensor, es una condición. Y aquí este es como un sistema de protección para que no entren al mismo tiempo los dos motores. Pero acuérdense que si entran al mismo tiempo los dos motores, puede haber un corto. Entonces pues se pone un bloqueo entre ellos. Ok, entonces también aquí le ponemos que si está memoria de T3. Ok, aquí es el giro hacia la derecha. Aquí hay una derivación. Aquí esta es mi lámpara. Mi lámpara de hecho le voy a haber puesto aquí lámpara. Vamos a ponerle de una vez. Ok. Muy bien, entonces de aquí vamos a sacar otra derivación. Vamos a ponerle que si está. No es cierto. Que sí, pero aquí es que si no está. Aquí lo voy a crear negado. También aquí voy a poner este es el temporizador que me va a dar las pausas. Vamos a ponerle de una vez el tiempo, que sean 2 segundos. Y aquí le vamos a poner una salida, que es la que voy a consultar yo. Ok. Seguimos con esto. Aquí le vamos a dar un tiempo, es el tiempo que va cuando regresa del punto A al punto B, el tiempo, porque ahí no tengo sensor. A ver, para detener la caja en el punto A tengo un sensor. Aquí no voy a utilizar un sensor, aquí yo voy a utilizar por tiempo. ¿Ok?
Ok, entonces ya está esta parte. Ahora vamos con la 3. Le voy a preguntar que si está en room. Que si ya no está el sensor de caja. Si está el sensor, si ya no está el sensor 0. Que si no está ya el sensor de giro. Que me active ya al lado izquierdo. Y aquí va a haber un enclavamiento para que cuando se salga del sensor de caja no se apague. ¿Ok? Es una especie como de enclavamiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí que sigue. Aquí me va a activar el ton 0. Va a ser T. Este es el que me va a hacer el... Cuando termine de contar este, es cuando se va a parar el recorrido del A a E. Memoria de ton 0. Pues más o menos es la programación. Bueno, vamos a rehacer la prueba, ¿ok? Bueno, pues vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Entonces aquí ya se ha terminado. Ya está todo terminado el programa. Vamos a checar si no hay errores. Bueno, aquí está, me está marcando 0 errores, 0 advertencias. Vamos a mandarlo al PLC, ¿ok? Aquí dice, vamos a sincronizar y vamos a cargar. Ok. Vamos a darle finalizar. Bueno, ya está cargado. Vamos a checar antes de ponerle rumbo. Aquí está vamos a ver cómo están los drivers. Aquí está toda mi configuración. Aquí están mis salidas. Aquí están las lámparas. Y estos son los motores. Mi sensor de caja. Botón room, botón stop. Vamos a la configuración. Y ya está todo configurado. Aquí está el modelo, mi host. ¿A qué tarjeta estoy trabajando? Pues parece que ya no hay ningún problema, ok. Bueno, vamos a darle conectar. Ya está conectado, ok. Vamos a ver si es cierto. Bueno, aquí estamos
que se vea mejor. Vamos a quitar esto. Bueno, si yo le doy Run, debe de empezar el proceso de arranque. Ahí está. Ahí va. Se espera un tiempo, regresa. A ver, vamos a checar aquí porque no hizo el tiempo. Vamos a ver por qué. A ver, ahí debe de esperarse un tiempo, ¿ok? Bueno, no. Vamos a checar qué pasó. Ahí. Nos regresamos. Aquí. Vamos a parar el PLC. Ya. 1. Bueno, aquí vamos a ponerle otro temporizador. Vamos a poner un tono. Vamos a crearlo. Son 3. Ya está creado. Vamos a darle aquí 2 segundos. Y aquí vamos a poner su salida. Vamos a poner la memoria de temporizador 3. Bueno, al momento que me va a arrancar esto, también me va a empezar a contar el temporizador. Pero yo quiero que este no arranque hasta que no haya terminado el temporizador. Entonces vamos a poner aquí un abierto M3. Aquí también vamos a poner un abierto porque si no pongo esto se va a tardar en prender la banda, pero la lámpara va a prender luego. Yo quiero que se energicen al mismo tiempo. Puedo poner una derivación aquí, pero es más bronca, por eso prefiero ponerlo así. Ok, bueno, en teoría aquí ya debe de funcionar así. Vamos a ver si es cierto. Vamos a darle un chequeo. 0 errores. Vamos a mandarlo al PLC. Lo cargamos. Y vamos a darle finish. Bueno, ahí ya está. Vamos a ver si es cierto, ¿ok? Vamos a darle run. Ya está, vamos a darle. Bueno, vamos a conectarnos online. Ahí está. Ya está online. Ok. Bueno, vamos al. Aquí está. Vamos a darle run y vamos a ver cómo trabaja, ok. Le doy stop. Se esperó, si se dan cuenta, se esperó 2 segundos en arrancar. Se para, se espera 2 segundos y vuelve a regresar. Se espera, vuelve. Y así puede estar todo el día. Puede estar todo el día trabajando. Ahora vamos a ver cómo se ve en el TIA Portal. Aquí está trabajando. Está en línea. Pues parece que nos quedó conforme lo que queríamos. Pues
Pues se le pueden poner más cosas, pero básicamente esto era lo que necesitamos, ¿ok? Pues está trabajando todo. Ahora vamos a ver cómo está, que lo vean el... Ahí está trabajando el PLC. Aquí están mis, las salidas. Se está trabajando en conjunto con el Factory IO. Aquí están mis lámparas que me señalizan cuando gira la banda, un giro izquierdo, derecho, y estos son los contactores de los motores, o más bien del motor de la banda. Cuando gira a la izquierda, cuando gira a la derecha. Muy bien. Cada cambio de estos se ejecuta un sentido con una lámpara. Pues esto lo quería mostrarles, quería que vieran cómo trabaja esto. Aquí están mis arranque y paro. Vamos a darle. ¿Qué pasa si lo arranco a medio camino? A ver si lo paro. Lo paré a medio camino y si lo doy 2 segundos y vuelve a arrancar. E inclusive otra vez. Pues esta es mi pequeña aportación a la programación de PLC. Espero que les haya gustado. Que me comenten, que se suscriban para seguir subiendo contenido y poder ayudar en lo que pueda. Muchas gracias y voy a seguir con la escena número 2. Vamos a ver cómo la podemos realizar, ¿ok? Cualquier duda o comentario, sus órdenes, en mi descripción de video se encuentra mi correo, todo eso. Gracias y hasta luego.